This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión del mundo espiritual. Existen criaturas celestiales tan aterradoras que cuando los profetas las vieron, cayeron como muertos, ruedas gigantes cubiertas de miles de ojos, bestias con 4 rostros que sostienen el trono de Dios y un ángel tan poderoso que se sienta junto al Todopoderoso. Pero hay algo aún más impactante. Uno de estos seres perfectos, creado para adorar en la presencia divina, se rebeló y se convirtió en el enemigo más grande de la humanidad. Prepárate porque en los próximos minutos vas a conocer la jerarquía angelical completa que menciona la Biblia, y te garantizo que nunca volverás a ver a los ángeles como esos seres con alas blancas y arpas doradas. Quédate hasta el final porque revelaré la identidad del ángel más misterioso de todos, aquel que posee más autoridad que todos los demás combinados. Cuando piensas en un ángel, probablemente imaginas alas esponjosas blancas, un halo flotante y cabello largo y fluido. Pero los ángeles reales mencionados en la Biblia son completamente diferentes y mucho más fascinantes de lo que jamás imaginaste. Los seres angelicales no son eternos, porque Dios los creó antes de crear el tiempo y el espacio. En el libro de Job se nos dice que los hijos de Dios, también traducidos como ángeles, cantaron de alegría mientras observaban a Dios poner los cimientos de la tierra. Aunque no son eternos, sí son inmortales. Existe una diferencia crucial. Eterno significa que siempre has existido y no tienes principio. Inmortal significa que sí tuviste un comienzo, pero no te degradas ni mueres naturalmente. Por eso cuando los ángeles se rebelan no son destruidos sino aprisionados en el abismo. Los ángeles tampoco se casan ni se reproducen como la humanidad. Jesús en el Evangelio de Mateo explicó que, en la resurrección, los humanos seremos como los ángeles donde ya no nos casaremos. Algo curioso, casi cada vez que se menciona un ángel en las Escrituras, se les dan pronombres masculinos. Conocemos 2 que tienen nombres masculinos específicos. Sin embargo, existe un pasaje extraño en Zacarías que implica la existencia de ángeles femeninos también. Los ángeles existen a nuestro alrededor, pero viven principalmente en un reino invisible. Afectan nuestra realidad, pero a menudo de maneras invisibles e imperceptibles. Habitan principalmente en el reino espiritual del cielo, pero como exploraremos, existe una jerarquía angelical donde algunos son enviados a la tierra para servir a la humanidad, mientras que otros seres angelicales más prominentes permanecen en el cielo por razones específicas. Si alguna vez tienes la suerte de encontrarte con un ángel, probablemente esté allí por una de 3 razones fundamentales. Primero, los ángeles mensajeros. La palabra ángel literalmente significa mensajero, así que esta es la función más común. Un ángel mensajero aparece en la tumba vacía para anunciar la resurrección de Cristo. Otro aparece ante Felipe, dirigiéndolo a encontrarse con el eunuco etíope en el camino en el libro de Hechos. Otro se aparece a Cornelio, diciéndole que envía a buscar a Pedro justo antes de que los gentiles reciban el Espíritu Santo. De hecho, todo el libro de Apocalipsis es un mensaje gigante de un ángel a un humano. Gabriel es el único ángel mensajero que tiene nombre. Es el primero de 3 ángeles nombrados que conoceremos. Él entrega mensajes clave a lo largo de la Biblia, como explicar una visión profética a Daniel en el capítulo 8, y revelar la línea de tiempo mesiánica más detallada de todo el Antiguo Testamento en el capítulo 9. También se menciona en el Nuevo Testamento, entregando el mensaje de los nacimientos de Juan el Bautista y Jesucristo. Segundo, los ángeles de misión. Estos son enviados por Dios para llevar a cabo una tarea específica. Estas tareas pueden ser milagrosas, como cerrar las bocas de los leones en la famosa historia bíblica, o liberar sobrenaturalmente a los apóstoles de la prisión, no una sino 2 veces. Un ángel preparó una comida para Elías que le dio energía durante 40 días. Debió ser una comida extraordinaria. Otros vinieron a consolar a Jesús en diferentes momentos de su ministerio, tanto en el desierto después de ser tentado por Satanás, como en Getsemaní después de ser tentado a retirarse del plan de salvación de Dios. Tercero, los ángeles de juicio. Estos son los más aterradores y aparecen con el único propósito de ejecutar el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. El primer gran ejemplo ocurre en la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde los ángeles son bastante explícitos en que están en la tierra específicamente para destruir las ciudades pecaminosas. Una banda de ángeles destructores es liberada sobre los malvados en el Salmo 78. Hay 7 de estos mencionados en Apocalipsis,
responsables de tocar las 7 trompetas y derramar las 7 copas de la ira de Dios. Otro ángel es enviado a matar a Herodes Agripa, lo cual hace de manera muy violenta. Lo fascinante es que no todos los ángeles aparecen de la misma manera. Algunos aparecen como hombres ordinarios que comen alimentos, caminan y tienen sus pies lavados. Otros aparecen con descripciones más impresionantes, como el que movió la piedra de la tumba, siendo descrito como teniendo una apariencia como un rayo y su ropa blanca como la nieve. Pero el más impactante es el que apareció ante Daniel. Aparece como un hombre con piel de bronce. Su cuerpo es como berilo, un mineral cristalino brillante que refleja la luz. Su rostro tenía el semblante de un relámpago. Sus ojos ardían como antorchas llameantes, y su voz tronaba como el sonido de una multitud de personas hablando todas a la vez. Después de ver tal visión asombrosa, Daniel inmediatamente cae de cara al suelo en shock. Los compañeros de Daniel, que ni siquiera vieron la visión, terminan corriendo, obviamente preocupados de que algo grande está sucediendo. Existe una categoría completa para un solo ángel, el arcángel. Es un rol mencionado solo una vez en la Biblia, sin embargo es un título usado en toda nuestra cultura popular. En Judas, uno de los libros más pequeños de la Biblia, leemos uno de los versos más misteriosos, pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Aunque esta es la única vez que se le menciona como arcángel, hay una gran cantidad de información sobre las responsabilidades de Miguel, la batalla espiritual por las naciones. En Daniel capítulo 10, vemos a Daniel en un estado miserable y con una dieta miserable. Ha estado ayunando durante 3 semanas de carne, vino y otras delicias selectas. En este punto un ángel lo visita, pero lo fascinante es el viaje que el ángel tomó para llegar a Daniel. Desde el momento en que Daniel comenzó a lamentarse por la visión de una gran guerra, Dios le envió un ángel con un mensaje específico. Sin embargo, no llegó hasta 21 días después. Durante los 21 días que Daniel había estado ayunando, este ángel dice que fue retrasado por el príncipe de Persia. Pero este príncipe de Persia no es un príncipe humano, sino un príncipe demoníaco, el gobernante sobre la nación persa en ese momento. La batalla se desató entre este ángel mensajero, el príncipe de Persia, y varios otros reyes de Persia durante 21 días. Por eso la respuesta de Daniel se retrasó. Pero el ángel no tuvo que luchar solo. Afirma que Miguel, el príncipe sobre Israel, el mismo arcángel mencionado en Judas, vino a apoyarlo en su pelea. Esto nos muestra una guerra celestial, donde cada nación está representada por un poderoso ser espiritual. Hay príncipes demoníacos con poder sobre varios individuos, comunidades o incluso naciones como Persia o Grecia. Pero los demonios no son los únicos con poder. Los ángeles también supervisan provincias, y Miguel es elegido como el representante espiritual de Israel. Pero el currículum de Miguel es aún más impresionante. En Apocalipsis, vemos que su posición como arcángel le da autoridad no solo en la tierra, sino también en el cielo. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se encontró más lugar para ellos en el cielo. Así que el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engañó a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él. Miguel es un líder militar, un comandante de los ejércitos angelicales de Dios, y un asesino de dragones. Se le atribuye haber luchado y expulsado a Satanás del cielo, una hazaña bastante impresionante para ser recordado. Para explorar la siguiente especie de ángel, necesitamos cruzar del reino físico al reino espiritual, donde los disfraces humanoides y las limitaciones son removidos, y los ángeles se revelan en todo su esplendor misterioso e impresionante. Los Ofanim son por mucho el tipo de ángel más extraño en toda la Biblia. Estos son los representados cuando la cultura popular habla de ángeles bíblicamente precisos. Solo aparecen en 2 pasajes, ambos en el libro de Ezequiel. Cuando miré a las criaturas vivientes, vi una rueda en la tierra junto a las criaturas vivientes, una para cada una de sus 4 caras. Su apariencia era como el resplandor del berilo, y las 4 tenían la misma semejanza, su construcción siendo, por así decirlo, una rueda dentro de una rueda. Cuando iban en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras iban, y sus bordes eran altos e imponentes, y los bordes de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Obtenemos esta imagen de ruedas gigantes que se intersectan, cubiertas de ojos y moviéndose en las 4 direcciones. ¡Qué ser tan misterioso y aterrador! El propósito de las ruedas.
La respuesta se revela unos capítulos más tarde en Ezequiel 10, donde descubrimos que las ruedas están intrínsecamente conectadas a las 4 bestias. Se dice que están conectadas por el espíritu de las criaturas vivientes. Ezequiel los escucha ser llamados ruedas giratorias. La visión en la que Ezequiel ve los Ofanim se da para ilustrar la gloria de Dios saliendo del templo y finalmente de Jerusalén. Pero lo que se construye es una imagen gloriosa de un carro celestial, donde los Ofanim actúan como las ruedas, el trono actúa como el cuerpo, y nuestras próximas criaturas angelicales actúan como los caballos que lo impulsan. El carro celestial ilustra la omnisciencia de Dios con los innumerables ojos que cubren los Ofanim mirando en todas direcciones a la vez, así como la omnipresencia de Dios con la movilidad ilimitada que las ruedas angelicales proporcionan. Los querubines son ángeles celestiales que existen alrededor de la presencia del trono. Tienen múltiples rostros, cada uno perteneciente a un animal diferente. Están cubiertos de ojos por todo su cuerpo, y tienen manos que se extienden desde debajo de sus alas. Los querubines existen para llevar a cabo 3 roles distintos. Primero, defender la gloria de Dios de la humanidad. En Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, fueron separados de la presencia de Dios. La Biblia dice específicamente que los querubines fueron colocados al este del jardín para mantener al hombre alejado del árbol de la vida. De la misma manera, estos querubines parecen ser una especie de servicio secreto para el Rey Celestial. Habitan específicamente dentro del salón del trono de Dios. Como tienden a hacer los guardaespaldas, los querubines mantienen al hombre fuera del espacio de Dios porque si de alguna manera accediéramos a Dios, nos derretiríamos en sopa en el acto. Por supuesto nos cortaron del jardín del Edén, pero esto fue un trabajo continuo. Segundo, sostener el trono de Dios. Ezequiel describe 4 criaturas vivientes cubiertas de ojos con 4 rostros y pies como bronce. Sobre estas criaturas hay un firmamento de cristal y un trono de zafiro sobre el cual reside la gloria de Dios. A medida que el espíritu se mueve, las criaturas se mueven y el trono de cristal va con ellos. Los Ofanim siguen los movimientos de los querubines como si fueran arrastrados o empujados por estas bestias angelicales. La idea de Dios montando sobre un querubín se repite en varias otras escrituras como el Salmo 18. El Señor está entronizado sobre los querubines en los Salmos 80 y 99. Incluso la imagen del Arca del Pacto refleja esto. Cuando se le dice cómo debe construirse el Arca del Pacto, Moisés escucha a Dios decirle que coloque 2 querubines dorados en la tapa del arca. Dios hablará a Moisés sobre el propiciatorio, sobre el arca, entre los 2 querubines dorados encima de ella. Tercero, adorar y alabar constantemente. Estar en la presencia de Dios tiene un efecto en ti. Su rol no solo consiste en proteger la gloria de Dios y llevarlo. Los querubines también parecen actuar como una banda de alabanza para Dios, proclamando constantemente su nombre y su santidad a todos los que pueden escuchar. En Apocalipsis, proclaman constantemente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 5 se unen con el resto del cielo, cantando alabanzas al Cordero que es Jesús, y a Dios. Incluso gritan un amén después de que termine la canción. Con toda esta grandeza, es fácil olvidar que prometí un nombre. El nombre de un querubín que debería sorprenderte. En Ezequiel 28, obtenemos una visión de esta figura única. Se describe como perfecto en sabiduría y belleza. Es un querubín guardián ungido colocado en el monte santo de Dios. Era intachable en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Pero algo le sucedió. Se volvió orgulloso y fue derribado de su posición exaltada, convirtiéndose en algo completamente diferente. Si no lo habías captado, este querubín es Satanás, la gran serpiente, el dragón. Quizás por eso tomó una apariencia reptiliana, porque como los otros querubines, se ve, o al menos puede verse así en los reinos celestiales. Esta sección describe a Satanás como teniendo panderos y flautas, que es de donde obtenemos la idea de que es músico, un líder de adoración en la presencia de Dios. Los serafines son una especie misteriosa por lo poco que la Biblia los menciona. Solo aparecen en un solo capítulo de Isaías donde se describen con detalles vagos, pero tenemos suficiente para reconstruir su propósito. La palabra serafines significa ardientes en hebreo y denota imágenes ardientes parecidas al fénix, las criaturas más puras irradiando en la gloria de Dios. Los serafines se describen como teniendo 6 alas similares a los seres angelicales anteriores, pero estos usan sus alas de manera diferente. 2 de ellas cubren su rostro, 2 cubren sus pies, y 2 se usan para volar. A pesar de ser hechos sin pecado y tan puros como es posible, tienen que proteger su rostro y pies en reverencia de la pureza trascendente de Dios en su trono. Por eso se les cita cantando, Santo, 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 declarando cuán apartado está Dios incluso de los más puros de su hueste angelical.
En la única visión que vemos de Isaías, es como si se le diera un vistazo al salón del trono, acercado completamente, donde solo los serafines y Dios mismo están presentes. Esta idea se apoya cuando Isaías retrocede diciendo que está arruinado, porque ha visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Si los querubines son responsables del gobierno del salón del trono de Dios, los serafines son responsables de la adoración y la purificación. Los querubines sirven como guardias, manteniendo a la humanidad fuera, mientras que los serafines extienden un carbón ardiente a Isaías, purificándolo de sus labios inmundos. Es difícil imaginar una categoría de ángeles más cercana al trono que estos. Pero hay un ángel que ha visto el rostro de Dios, un ángel que es completamente distinto de todos los demás ángeles y ejerce más autoridad que el resto de ellos combinados. La categoría final de ángel realmente no es una categoría en absoluto. Es un individuo único que aparece por todas las escrituras conocido como el ángel del Señor. Hemos visto una vasta gama de ángeles en este recorrido, pero ni uno solo habla como habla el ángel del Señor. Él comanda una autoridad como si fuera Dios mismo. En Génesis 16, su primera aparición, afirma que multiplicará la descendencia de Agar, una afirmación que solo Dios mismo hace en las Escrituras. Más tarde en Génesis, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, el ángel del Señor dice: «Ahora sé que temes a Dios porque no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí». Moisés también capta un vistazo cuando encuentra al ángel del Señor en la zarza ardiente. Allí hace esta declaración enorme: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Más tarde en el libro de Jueces, el ángel del Señor dice algo igualmente asombroso, afirmando que él sacó al pueblo de Egipto y que nunca romperá su pacto con el pueblo. Pero quizás el pasaje más fascinante se encuentra en un profeta menor a menudo olvidado. Imagina esto: Josué, el sumo sacerdote de Israel, está de pie ante el ángel del Señor. Está cubierto con vestiduras sucias y tiene a Satanás de pie junto a él, lanzando acusaciones sobre su pecado. El ángel del Señor interviene y ordena que le den a Josué ropa nueva, limpia e impecable. Pero va aún más allá. Promete personalmente que eliminará el pecado de la tierra en un solo día. Tengo que preguntar, ¿suena esto como las palabras de algún ángel que hayas leído antes? O quizás te recuerda a cierto personaje del Nuevo Testamento que logró algo casi idéntico. Después de examinar estos pasajes bíblicos, estoy convencido de que este ángel del Señor es en realidad Jesucristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento. No creo que sea una coincidencia que tan pronto como Jesús aparece, el título nunca se vuelva a usar en las Escrituras. Ten en cuenta que solo hay uno que puede perdonar pecados, y Jesús fue confrontado sobre este hecho. Un hombre paralítico es bajado por el techo y es sanado por Jesús, pero también le dice al hombre que sus pecados son perdonados. Los fariseos se quejan a Jesús sobre el hecho de que solo Dios puede perdonar pecados, pero por supuesto Jesús sigue adelante y sana al hombre paralizado, demostrando que tiene autoridad tanto para sanar físicamente como para perdonar pecados, exactamente como cierto ángel del Señor. Sabemos que Jesucristo apareció como un ángel en el Antiguo Testamento para llevar adelante la gran historia del plan de redención de Dios, una historia que había estado tejiendo a lo largo de la historia desde el momento en que el pecado entró al mundo. Esa historia llegó a su clímax en la cruz del Calvario, donde el Rey de todos los ángeles se hizo un humilde ser humano, llegando tan lejos como ser crucificado por su propia creación para llevar el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Llevó el pecado del mundo en la cruz y se convirtió en maldición para que pudiéramos ser liberados de la maldición del pecado. Y cuando empujó contra esos pies perforados por clavos y dijo: «Consumado es», eso contó para ti. Si pones tu fe en Jesús hoy, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él responderá tu llamado y te liberará de tus pecados, prometiéndote un lugar en su reino eterno, gobernando y reinando sobre todos los ángeles que hemos conocido hoy por toda la eternidad. Carvana's so easy, just a click, and we've got ourselves a car. See? So many cars. That's a click-tastic inventory. And check out the financing options. Payments to fit our budget. I mean, that's Clickonomics 101. delivery to our door. Just a hop, skip, and a click away. And what? No better feeling than when everything just clicks. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.